¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la clase de gota. Vamos a empezar definiendo a la gota como una enfermedad reumática caracterizada por los depósitos de un cristal o de un microcristal, que es el cristal de urato monosódico. Este se va a depositar en múltiples articulaciones y nos va a dar una clínica en dos fases que se conoce como gota aguda o crisis de gota o artritis gotosa aguda, y también otra fase crónica que son los tofos o gotatofagia. La fisiopatología en sí, que es el factor más importante, es el ácido úrico elevado, o sea, la hiperuricemia. Ya, chicos, la hiperuricemia. A nivel epidemiológico, los hombres tienden a tener mayor recurrencia en esta enfermedad, y las mujeres tienden a igualarlos en incidencia en su periodo posmenopáusico. Otro punto importante que se asocia a la gota es el síndrome metabólico. Vamos a encontrar pacientes con obesidad, diabéticos, hipertensos, con dislipidemia y a su vez que consumen alcohol frecuentemente. En otras palabras, un varón de 50 años, obeso, diabético, que consume alcohol de forma recurrente, va a presentar una clínica de gota, ¿ok? Dentro de las causas, podemos dividirle en una gota primaria, que es en un 90% de casos y tiende a ser idiopática, no se sabe exactamente cuál es la causa. Y luego tenemos la gota secundaria, que es en el 10% de casos se detecta una causa conocida. Dentro de las causas conocidas, vamos a destacar, ¿sí?, el síndrome de lisis tumoral. Esto de acá, recordar, lo van a ver en hematología. Entonces, en un proceso leucémico o linfoma, luego del tratamiento de quimio, se puede dar un síndrome de lisis tumoral, en donde se libera grandes cantidades de ácido úrico y el paciente con esa enfermedad linfoproliferativa maligna desarrolla gota secundaria. El otro punto es el uso de fármacos. ¿Qué fármacos se asocian a una hiperuricemia? Los diuréticos de tipo tiacídicos, el uso de aspirina, el uso de ácido nicotínico, el etambutol, que es un fármaco, recuerden, antituberculoso, la ciclosporina y la piracinamida, que también es antituberculoso. Otra enfermedad que se asocia a una hiperuricemia es la enfermedad renal crónica. Y es también clásico, o bueno, es frecuente que exista una gota secundaria por enfermedad renal crónica. ¿Ya, chicos? Entonces, a nivel fisiopatológico, vamos a tener puntos importantes. Ya recuerden que el microcristal que se deposita en las articulaciones va a ser el cristal de urato monosódico, que tiene características cuando se estudia, ya lo vamos a ver más adelante. El ácido úrico, dependiendo de la bibliografía, tiende a tener un riesgo de gota cuando es superior a 7 o superior a 9, dependiendo de la bibliografía, por lo que coloco 7 a 9. La localización más frecuente de los ataques de gota, si es que son ataques, hablamos de forma aguda, tienden a ser en la articulación del primer dedo del pie, ¿ok? Ahí es en la forma aguda la primera presentación, es la más clásica. La artritis tiende a ser monoarticular. Se desarrolla un depósito de cristales de urato monosódico y estos cristales, ¿ya? Estos cristales son agentes, perdón, son antígenos, son cuerpos extraños.
es un cuerpo extraño que se ha depositado en la parte sinovial de esa articulación. Por lo que el sistema inmunitario reacciona contra este cuerpo extraño y desarrolla una inflamación, ¿ok? De tipo granulomatosa. Ya chicos, granulomatosa, con células gigantes. En las biopsias se pueden encontrar células gigantes de cuerpo extraño, no de Langhans, ¿ok? De cuerpo extraño. Las células gigantes que se localizan en la gota son de cuerpo extraño, así se denominan, ¿sí? Cuerpo extraño. No son las de Langhans, ¿ok? Las de Langhans son celulitas que su núcleo tiende a ser de una disposición periférica y radial, ahí lo pueden ver. En cambio, la de cuerpo extraño son mucho más amorfas, las células gigantes, y los núcleos tienden a ser más centrales, esa célula gigante multinucleada. Hablamos de esta en las biopsias. Al costado, sus cristales depositados, tratando de hacer fagocitosis. ¿Ok? Entonces, hablamos de una inflamación granulomatosa. En la forma crónica se forman los tofos, que son nódulos que contienen cristales de urato que también continúan con una inflamación crónica. ¿Ya? Dentro de las causas asociadas a sus mecanismos fisiopatológicos, tenemos un aumento de la síntesis de ácido úrico en defectos enzimáticos, como pueden ser el aumento de la actividad de la enzima que produce ácido úrico, que es la enzima 5-fosforibosil 1-pirofosfato sintetasa. O también hay algunas enfermedades congénitas como la de Lesch-Nyhan que se asocian con una enzima que ha regulado, ¿no? Que no aumente ácido úrico, ya que lo degrada, por lo que al estar disminuida esta enzima va a haber un aumento en su producción de ácido úrico. Hablamos de la hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa. Cuando existe un defecto en la excreción renal del ácido úrico, que puede ser por disminución de su aclaramiento o por la disminución en su secreción a nivel tubular, o excreción tubular, mejor dicho, o disminución de su aclaramiento, puede ser por el síndrome metabólico, por la restricción de ingesta calórica, por fármacos que hemos visto y hemos mencionado, y la enfermedad renal crónica. Y el otro punto es cuando aumenta el catabolismo de las purinas. En este caso, el catabolismo de las purinas lleva a hacer una síntesis de ácido úrico, no producto a nivel enzimático que hay aumento o disminución de tales enzimas que hemos visto, sino que de forma secundaria, al haber una excesiva cantidad de purinas, tiende a formar ácido úrico de manera excesiva. ¿En qué patologías? En patologías donde existe mucha proliferación, como en el mieloma múltiple, como en las anemias hemolíticas, como en la policitemia vera, como en el síndrome de lisis tumoral. ¿Ya chicos? A nivel clínico, vamos a definir una crisis gotosa, una gota aguda, o también definida como una artritis gotosa aguda. Dentro de los factores desencadenantes tenemos la ingesta excesiva de comida, más que todo rica en carne, que contenga rico ácido úrico, el consumo excesivo de alcohol o situaciones de estrés. Esas son las situaciones en donde el paciente va a desarrollar su crisis gotosa. Entonces, como pueden ver en la imagen, tiende a localizarse en la articulación metatarso-falángica del primer dedo, o el dedo gordo del pie. Esa articulación, esa artritis es monoarticular. Como pueden observar, existe un hinchazón, existe un enrojecimiento de la piel superficial, ¿no? Al tacto está caliente, está muy dolorosa, es un dolor súbito y agudo. El dolor de la artritis gotosa o de la crisis gotosa. Al decir crisis es porque es súbito y agudo la aparición de esta sintomatología. ¿De chicos? Luego tenemos la gotatofagia. Esta gota tiende a localizarse muy comúnmente en codos, como pueden observar en la extensión de los codos.
También puede localizarse en manos, en orejas, en tendones como el tendón aquilio, en rodillas, ya. Ahí es la localización frecuente de los tofos. Los tofos a nivel semiológico son nódulos duros de color amarillento que pueden tener una superficie inflamatoria como un eritema. Son móviles, ya que no están adheridos a planos profundos. Son de superficie que puede ser lisa o puede ser irregular. Y puede haber o no dolor a la palpación. Algunos tofos pueden fistulizarse y al fistulizarse drenan un material blanco amarillento que obviamente, si es que tú lo recolectas y lo observas al microscopio, va a ver la presencia de cristales de urato monosódico. Por experiencia propia, a mí me tocó en una emergencia que llega un paciente con una crisis tofásica. Entonces era un paciente de 42 años que venía ya diagnosticado con gota, pero había dejado, ya había abandonado su tratamiento con alopurinol y de forma voluntaria lo abandonó, ¿ok? Entonces llega esa noche de emergencias en el Belén y nos manifiesta un dolor intenso en el dedo índice de la mano izquierda, perdón, en el dedo del medio, ¿ya? Estas imágenes son reales, ¿ya chicos? En este dedo del medio de la mano izquierda. Estaba enrojecida, como pueden observar, se había fistulizado, ¿sí? Drenaba un líquido blanquecino y además tenía un tofo en el codo derecho. Eso nunca se olviden. Eso es un paciente real, así que la gota no es tan rara que digamos, ¿ok? Eh, Dentro del diagnóstico paraclínico, ya tienes tu clínica, ya hemos visto crisis gotosa o gota tofácea. En la crisis gotosa, los reactantes de fase aguda están elevados, PSG, PCR, procalcitonina. ¿Qué más? En ambos, gota tofácea o crisis gotosa, el ácido úrico tiende a estar elevado. En el estudio de líquido sinovial, si les quieres hacer un estudio de líquido sinovial, va a haber un aspecto que puede ser translúcido, que es lo más común. Las células tienden a tener un patrón inflamatorio de 200 como mínimo hasta 50.000. Los polimorfos tienden a ser mayor de 90 porque es un patrón inflamatorio agudo. En una crisis de gota hablamos. La tinción gram de líquido es negativo, el cultivo es negativo. ¿Ok? En el microscopio de luz polarizada de una muestra de líquido sinovial se van a encontrar cristales de urato monosódico. Estos tienen la forma característica de aguja. Todo lo que ven de amarillo aquí, todo lo que ven de amarillo es cristal durato monosódico. Una forma de aguja, con birgiferancia intensa. Ya, esas son sus características en el microscopio de luz polarizada. En la radiografía articular más nos sirve para la gota tofacia crónica. En la gota tofacia crónica va a haber una preservación del espacio articular, ya, es una comparación con la artritis reumatoide. Lo que sí existe son las erosiones en sacabocados con borde escleroso. Esa es una característica importante a nivel radiográfico de la gota tofacia crónica. En el manejo, tenemos el manejo según las guías actuales 2020 de gota de la ACR, del Colegio Americano de Reumatología. En la crisis de gota aguda se utiliza colchicina. Es la primera línea, colchicina. También otra opción son los AINES. La colchicina se administra en 0,5 a 1 miligramo al día. ¿Ya chicos? Colchicina primera línea. En AINES nos recomienda el Farreras, indometacina, naproxeno, diclofenaco. Como pueden ver, puede ser por vía oral o por vía intramuscular. El diclo, intramuscular, endovenoso, napro, bioral, indometacina bioral. Cuando el paciente no puede recibir fármacos orales, se le puede manejar con glucocorticoides.
La dosis puede ser prednisona o prednisolona en una dosis de 30 a 35 miligramos al día durante unos 3 a 5 días. Eso también es otra recomendación, ¿ok? Todas están recomendadas. Obviamente la colchicina es la que mejor se usa, en sí, hasta puede ser un diagnóstico con eso. Paciente que dudas que tiene gota, le metes colchicina y calma, aseguras que es gota, ¿ya? Y en el manejo que se va a su casita el paciente, hay que sugerirle cambios de estilo de vida, ¿no? Si es que consume alcohol, que lo evite porque es un factor desencadenante. También si es que es obeso, tiene síndrome metabólico, manejar su síndrome metabólico. Entonces nos preguntamos, si es que el paciente presenta hiperuricemia, ¿cuándo indicamos tratamiento para esa hiperuricemia? Se indica, según la guía actual, en una crisis de gota recurrente, o sea, más de 2 episodios al año, 2 o más episodios al año de gota, se le indica tratamiento con hiperuricemia. Acuérdense, entonces, si tu caso clínico te dice un paciente que actualmente presenta crisis y en los últimos 6 meses ha presentado dos, tiene que recibir o irse con su tratamiento para hiperuricemia. ¿Ya? ¿Qué más? Este paciente que hemos visto en el Belén, ¿sí? Simplemente por la presencia de un tofo, aparte de darle colchicina para su gota aguda, y por la presencia del tofo, porque miren, uno o más de un tofo es también indicación para tratamiento para hiperuricemia. ¿Ya, chicos? Entonces, esos dos son los que yo recomiendo que sepan bien. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento para hiperuricemia? La primera línea, alopurinol. Alopurinol. El alopurinol en pacientes que no tienen enfermedad renal crónica se utiliza en dosis de 100 miligramos al día como máximo. En pacientes que tienen enfermedad renal crónica se tiene que utilizar como máximo 50 miligramos al día y lo ajustas. Otro fármaco que se puede utilizar es el febuxotamab. El febuxostat se utiliza en una dosis máxima de 40 miligramos al día. ¿Ya, chicos? Entonces, recordar, la gota es fácil. Diagnóstico clínico, ¿sí? Simplemente ya cuando el paciente no tiene crisis de gota, sino viene con una gotatofasia, tienes que hacer manejo de la hiperuricemia, nada más. O sea, si tiene un paciente con gotatofasia, nada más, dale alopurinol. Si tienes un paciente que es su primera crisis de gota en su vida, solamente colchicina, AINES o glucocorticoides, nada más. Si es un paciente que tiene ya crisis de gota recurrente, dale colchicina como manejo inicial. Si tiene un tofo, ya vas viendo que tienes que mandarlo a su casa con alopurinol o que es recurrente la crisis con sus cambios de estilo de vida. Nada más, chicos, ¿ok? Nos vemos en una siguiente clase. Gracias.